Muy buenas, yo soy Javi, estos mandos y se cae fuego. Empezamos. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy os traigo una nueva sección dentro del canal, Bandos y se cae el cómic. Ya sabéis que aquí pues nos gusta diversificar y explorar diferentes cosillas. Que aquí pues os traemos tags, que lo mismo una partida, que una reflexión, que incluso dibujos, reviews de películas también se han encartado, ¿no? Incluso, ¿cómo se llama esto? Tier list, ¿no? Un poco de incluso de las películas del UCM, campañas que creamos aquí nosotros o que os traemos y os enseñamos de fuera, tutoriales, en fin, muchas cosas, ¿no? Y una cosa que llevaba mucho tiempo con ganas de traeros es un medio que a mí me encanta, como es el cómic, ¿no? Que al final es el medio que yo estudié y en el incluso, pues que a nivel profesional es un poco hacia donde me encamino, ¿no? Y ya que es una piedra angular del canal, es el Marvel Champions, pues he pensado que podría ser interesante ir trayendo diferentes reseñas de cómics que podríamos pues estructurar, si queréis, dentro de un orden cronológico, para seguir una especie de cronología o guía de lectura ordenada de Marvel, ¿vale? Al menos de su universo principal, el 616, y ni siquiera tanto, ¿vale? Porque más bien es un poco de Vengadores y demás, porque de la Patrulla X pues ya veréis que no hay tanta presencia, porque también tengo menos cómics de ellos y he leído menos. Y de Spider-Man, pues al menos a corto plazo, aunque esto también os digo que esto es una cosita que irá viniendo poco a poco, pero Spider-Man los tengo leídos más recientemente y para traeros cada una de las reseñas pues sí que me gusta volver a leerlas, analizarlas y demás. Y como los de Spider-Man los tengo más recientes, me apetece menos volver a leerlos, entonces igual vendrá, porque a mí Spider-Man es un personaje que me encanta, es mi personaje favorito, pero quizá a más largo plazo, ¿no? Como digo, es un tipo de contenido que me apetecía muchísimo traer desde hace mucho tiempo, pero si bien es cierto que no me terminaba de atrever del todo, porque bueno, al final es un canal de juegos de mesa, no me terminaba yo de... va a ser un cambio muy brusco, ¿qué ocurre? ¿Qué no? ¿Qué tal? Y es cierto que, bueno, aprovechando este parón de esta temporada que ha venido y demás, pues ¿no? Hemos puesto en disposición distintas cosas, ¿no? Sobre todo de la vida en general, del canal menos, pero durante este barbecho un poco que ha tenido el canal, Gambito ha empezado a subir también reviews de cómic. Y he visto, pues he ido viendo algunas y tal, y la verdad que me he calentado. He pensado, joder, ahora sí que me apetece a mí ponerme a hacer reviews y ya no hay excusa, porque si aquí el grande lo ha podido hacer, yo pues también, ¿no? No hay ningún tipo de problema entonces. Y ya está, pues aquí estamos, ¿no? El caso es que en esta guía, entre comillas guía, ¿vale? Porque ya digo, iremos trayendo, sí que es verdad que los de Marvel irán un poquito en orden cronológico, pero que lo mismo me leo un cómic que no es de Marvel, me gusta, me apetece, o no me gusta nada, me apetece traeroslo y aquí lo veréis, ¿no? Digo, que es un nuevo formato dentro del canal, pero sí que es cierto que los de Marvel tendrán una pretensión de orden cronológico. El caso es que yo he decidido empezar por este Vengadores Zona Roja, ¿vale? Que ha tenido una salida, reciente en el formato Must Have. Este no es el formato Must Have, es el formato Marvel Héroes, que lo prefiero, luego veremos por qué. Pero el caso es que, bueno, esta etapa sirve un poco de preludio y contexto a Vengadores Desunidos, ¿no? Que es un poquito esta etapa 2000era, que siempre se ubica como el eje central de si quieres leer Marvel, pues los nuevos Vengadores y empieza por Vengadores Desunidos. Vale, Vengadores Desunidos en realidad es un cómic del que tú ya tienes que tener un poquito leído si quieres enterarte y pillar bien todas las referencias, todo el jugo que tiene. Esto es realmente un poquito donde empieza todo. El caso es que, bueno, ahora lo iremos desglosando un poquito más conforme nos avancemos, ¿no? Esta etapa, digamos, sirve un poquito de preludio y de contexto sobre todo a ese Vengadores Desunidos, y pues todo el arco central que iremos viendo de este universo principal 616, como digo, aunque igual a futuro incluso nos aventuramos con el Ultimate, ya veremos. Todo el recorrido que iremos dando hasta su final en Secret Wars, que para mí me gusta verlo como una historia que empieza y termina, ¿no? Empezaría, digamos, mucho antes que esto, ¿vale? Pero sí que es cierto que para mí termina en Secret Wars. Luego esto es una cosa que evidentemente, como es serializado y este tipo de formato, es infinito y no va a terminar nunca, pero a mí me gusta ver como el final de la historia, ese Secret War con ese final de todo y ese nuevo resurgir, pero de cara a una continuación que nunca llega, ¿no? En especial porque pues también es verdad que en los últimos años lo veo ya un poquito como más etapas separadas de los personajes que como una línea cronológica, ¿no? Ya sea el Daredevil de Chip Zdarsky o yo que sé, el Immortal Hulk de Alewin, o incluso el Venom, que puede ser quizá las tres un poquito series así más punteras, ¿no? De la Marvel, pues Secret War y todo esto. Secret Wars es otra cosa que la veremos aquí.
El caso, que continuaremos desde aquí hasta Secret Wars o hasta que me canse lo que venga antes, ¿vale? Como decía, no significa que los Vengadores empiecen aquí, no. Los Vengadores ya han tenido grandes cómics que se establecieron como su canon, ¿vale? Previamente a esto, ya sea pues la batalla privada del Doctor Doom, por ejemplo, Tormenta Galáctica, la Guerra Kree Skrull, la saga de Korvac, o sea, un montón de eventos y de situaciones, ¿no?, que ya han vivido. De hecho, incluso esta etapa, guionizada por Geoff Johns, comenzaría en un tomo anterior a este, ¿vale? Que en Marvel Heroes se llama Confianza Mundial, ¿de acuerdo? Yo ese no lo tengo, por eso no os lo traigo. El caso es que, como normalmente se aconseja, como os venía diciendo antes, empezar en Marvel por los Nuevos Vengadores, y claro, su prólogo es Vengadores Desunidos, pero bueno, yo he decidido empezar por este, porque este también es menos conocido, ahora un poquito más conocido, de nuevo, como digo, por esta nueva salida en formato más hub, pero yo he empezado por aquí porque creo que contextualiza y explica la situación de los personajes antes de llegar a Desunidos, para que cuando ocurre lo que ocurre en Vengadores Desunidos, pues no os pille de nuevas, porque es verdad que es un cierre a toda esta etapa y empiezan a pasar cosas y es un cierre y abre la puerta a lo que vendrá después, entonces si no te enteras, pues tampoco es que pase nada, pero ¿por qué está Ultron? ¿Quién es el que revienta? ¿Por qué pasa esto? Igual Scott Lang os suena algo mal, pero ¿quién es Sota de Corazones? ¿Por qué me tiene que afectar ese? ¿Por qué están estos grupos aquí? ¿Por qué les atacan estos? Tal. Pues todo eso empieza aquí e incluso un poquito antes. Pero bueno, empecemos por el principio. Esta versión que yo os traigo, ¿vale?, es la del formato Marvel Heroes, que a mi parecer es lo que debieron ser los must-have de ahora, ¿vale? Eran, pues, un formato más económico, ¿vale?, con una calidad de edición inferior, es cierto, pero suficiente para acercar estas historias, pues, a lectores más nobles. Es el mismo concepto que en un inicio los Marvel must-have, ¿vale? No se trata de una edición de coleccionismo, ni deluxe, ni nada de esto, aunque por el precio ahora lo parecen, ¿vale? Porque con la subida del precio de los must-have, pues parece una edición deluxe, ¿vale? A veces son incluso más caras que algunos formatos en deluxe, pero con unas calidades de edición, un papel y un contenido, en fin, un poco todo, que es, a mi parecer, bastante inferior. El caso es que yo recomiendo, sin duda, la edición Marvel Heroes, porque además de encontrar las tiradas de precio en segunda mano, ¿vale? Porque el Marvel, el must-have este, de zona roja, pues que puede estar por 18 euros, algo así, pues han estandarizado los formatos de 4 grapas 20 euros, que esto es una barbaridad, pero bueno, no vamos a entrar ahí. El caso es que este, pues de precio base vale 9,99, incluso os lo podéis encontrar muy fácilmente por 5 euros. Y no solo eso, sino que además incluye más contenido. Y no solo más, sino que a mi parecer es casi el mejor del tomo, ¿vale? Pero eso ya iremos entrando en detalle conforme avancemos un poquito el vídeo. Se trata de una historia que, si bien sí que va a tener continuidad directa, como se verá en el siguiente tomo que abordaremos, que es la búsqueda de Hulka, incluso este propio tomo ya viene de ese que os comentaba antes, de Confianza Mundial, se puede considerar autoconclusivo, ¿vale? Por lo que si queréis leer algo suelto, pues que empiece y termine, pues es una buena opción. Además es una etapa bastante chula. Ahora está volviendo a alcanzar un poquito ese pozo, está alcanzando ese renombre quizá, que en un momento inicial no tenía, pero lo cierto es que esta etapa de Geoff Johns, si bien fue cortada de manera un poquito prematura, porque daría comienzo a esa reestructuración del Marvel a comienzos de los 2000, con la etapa de Bendis, Vengadores Desunidos, Nuevos Vengadores y todo esto que ya conocemos, lo cierto es que no estaba nada mal, ¿vale? Son otro tipo de Vengadores, son unos Vengadores un poquito más sencillos, quizás, si queréis, pero que ya empezaban a plantear ciertos problemas trascendentales y con unos desarrollos de personajes, sobre todo de la psique de los personajes, que ya se planteaban bastante interesantes. Este tomo recoge los números 61, que lo veis aquí, hasta el 70, ¿vale?, de los Vengadores. Mientras que el tomo de must-have solo recoge del 65 al 70, ¿vale? Eso es lo que os comentaba, por lo que yo prefiero principalmente esta edición, al margen de que sea más barata y todo esto. Es cierto que esta además trae pues estos 3 numeritos adicionales que nos van a servir un poquito para esclarecer la situación de los Vengadores con respecto de dónde venían y para desarrollar personajes pues más en detenimiento, ¿no?, más en detalle de lo que va a suponer el evento en sí. El evento en sí son estos números del 65 al 70, que los tenéis en el must-have, pero insisto en que casi lo mejor son estos 3 previos. El guionista a cargo de esta historia es, como os comentaba antes, Geoff Johns, que, bueno, a futuro destacaría por liderar DC, ¿no?, años después, pero que aquí pues ya demostraba ser un guionista con mucha idea, ¿no? Vamos a empezar un poquito poniéndonos en contexto de esta historia, ¿vale? Y ya luego vamos avanzando y os voy enseñando paginitas y vamos viendo un poquito más en detalle el cómic. Esta historia, pues, es hija de su tiempo, ¿no? Como de alguna manera lo son todas, pero esta es cierto que un poquito más, no más, pero
Está ambientada en unos años pues 11S, ¿no? Donde el sentimiento patriótico y toda la parafernalia americana pues tenía mucha presencia, perdón. Si ya la tiene de normal, pues imaginad, ¿no? En aquella época. Entonces, claro, esto pues se ve en la propia premisa del cómic, en el tratamiento de los personajes, pero que incluso en el propio concepto de héroes americanos salvan el día, pues irrumpe el cómic y de qué manera, ¿no? Es cierto que en este caso concreto lo hace de una manera bastante espectacular, pero no deja de ser una americanada, ¿vale? Y sí que es cierto que en este cómic y en esta etapa, en general el cómic americano tiende mucho a hacer americanadas, como buen cómic americano que es, ¿no? Y a fliparse, igual que los mangas japoneses, pues hacen japonesadas y dices, madre mía, y tienen X rasgos identitarios de su propio formato, pues esto ocurre igual, ¿no? Pero sí que es cierto de que basándose, siendo escritos, ¿no? En esa etapa, bueno, eso es que son del 2003, ¿no? Pues se nota. Lo cierto es que se nota una mayor pretensión hacia todo este tipo de tratamiento, ¿no? A lo largo del tomo, ¿vale? Se van desarrollando los personajes de una manera bastante interesante y que a mi parecer está bien planteada. Tiene una narración típica de cómic de superhéroes, ¿vale? Pues con todo lo que ello conlleva, pues una narración a través de mucho texto expositivo, hay muchos clichés, hay un desarrollo de la trama bastante simplón, ¿vale? Incluso situaciones pues que se pueden quedar un poco aparte o incluso forzadas solo para desarrollar los personajes, que la trama avance un poquito porque sí. Quizá los personajes que más pequen de esto pues sean Pantera Negra e Iron Man, ¿vale? Que son muy exagerados, casi sobreactuados a veces, y sí que es cierto que en su mayoría pues plantea situaciones y desarrollos cliché, pero también es cierto que lo hace de un modo que funciona y que sin ser la grandísima historia de los Vengadores, pues te ubica muy bien qué pasa, por qué pasa y cómo lo gestionan los personajes. Y sobre todo, que esto es lo que creo que hay que recalcar, que es cómo esto les afecta a ellos, ¿no? Que es a mí personalmente lo que más me ha gustado del cómic, que vemos un poquito más esa cara humana de los personajes, ¿no? Y es que no por nada Geoff Johns hace un poquito doble juego aquí en Marvel y luego en DC, ¿no? Mientras que en DC pues los héroes tienden a ser más dioses entre humanos, deificando cada conducta o cada carácter que tienen, pues en Marvel sí que tratan de acercarlos más a la gente común, ¿no? Y esto pues lo tiene bastante en cuenta el guionista y ya digo, aunque no vais a flipar con nada por ser súper novedoso ni súper loco o algo que no hayáis visto nunca, está bastante bien llevado y funciona, que no siempre ocurre. Respecto a los dibujantes, pues tampoco voy a hacer un análisis muy extenso del arte del cómic, porque es un cómic de superhéroes genérico, ¿vale? De nuevo, con todo lo que eso conlleva, y pues tiene que seguir unos principios generales de color, de entintado, de anatomía, de diagramación, del uso de tipografías. Tampoco se puede permitir mucho salirse de la dinámica, ¿vale? En futuras reseñas, pues si hablamos de cómics más interesantes en ese sentido, pues podremos verlo más en detalle, ¿no? Pues me ocurre ahora, por ejemplo, incluso siendo de superhéroes, pues si nos vamos a, por ejemplo, Daredevil de Frank Miller o de Joe Quesada, perdón, pues que hay más presencia de tintas o la anatomía se deforma, o incluso si nos vamos al Daredevil de Marvel Knights, si nos vamos a la saga de Echo, que tiene una ilustración mucho más pictórica, ¿no? Que casi parecen pinturas, con un uso de los bocadillos que casi rompe, ¿no? Con lo que es la propia narración, pues ahí lo podremos contar un poquito más en detalle, pero como digo, aquí es una cosa más genérica. Los dos primeros números los dibuja Gary Frank, conocido sobre todo por su etapa en Hulk, por ejemplo, ¿vale? Que tiene una forma pues más clásica, ya veis aquí, de tratar los personajes, tanto la diagramación, ¿vale? Que es más encorsetada y más estática, incluso aquí que pretende dar un poquito de movimiento, ¿no? Con estas rupturas en las que una viñeta se superpone a la otra y demás, pero siguen siendo más estáticas, ¿vale? También es cierto que ayuda a que estos dos números son números de poquita acción y mucho diálogo, pero los planos escogidos en cada viñeta, incluso anatómicamente, el tratamiento de los personajes, todos son un poquito Clint Eastwood, ¿no? Todos tienen esa estructura mucho más recia, mucho más clásica, mucho más rígida, ¿vale? De alguna manera. Y solo hojeando las páginas, aun sin haber leído mucho cómic o sin saber mucho de ellos, pues ya percibes que tiene unos añitos por el aroma un poquito que te transmite su aspecto visual, ¿vale? No es algo malo, ni mucho menos, y es muy buen dibujante. Además, sabe llevar la narración de forma correcta y perfectamente entendible, que es lo verdaderamente importante en un cómic, saber narrar visualmente. Luego, pues nos llega en el tercer número Ivan Reis como dibujante, que se diferencia un poquito más de los dos anteriores.
por una modulación del grosor de la línea más notorio, sobre todo para diferenciar primeros planos y otros más alejados. Aquí a lo mejor lo podéis apreciar un poquito según cómo enfoque la cámara, ¿no? En lo que es el plumaje y, por ejemplo, su hombro. Tampoco es muy exagerado, pero sí que tiene ya más matices, ¿no? Pues también tiene un uso de la tinta y unos negros más agresivos, pues por aquí lo podéis ir viendo. A esto colabora, claro, el entintador Auclair Albert, que lo potencia bastante, ¿no? Y bueno, el entintador de los primeros números era Jonathan Sibal. No he destacado mucho el entintado en el cómic, porque tampoco creo que sea nada del otro mundo. Como dije en un principio, es un cómic muy genérico de superhéroes con todo lo que eso conlleva, ¿vale? Además, y pese a que la labor del entintador es súper, hiper importante y suele estar muy denostada habitualmente, yo quisiera romper una lanza en favor de todos los entintadores, porque sin ellos el cómic no saldría adelante. Pero es cierto que en el cómic americano de superhéroes, por el propio tipo de producto que es, pues están muy encorsetados, tienen poquito margen creativo y en realidad sirven más para aligerar la carga de producción en el editorial y para que el dibujante pueda pasar a otra página mientras el entintador la termina de preparar, que para ensalzar todo lo que sí que se ensalza en otras obras o en otros tipos de cómic, ¿no? Que en realidad la labor del entintador es coger ese boceto, ese dibujo y potenciarlo y llevarlo a su máxima potencia. Y aquí muchas veces no ocurre eso, incluso ya vienen muy marcadas las zonas a entintar y el entintador, en muchos casos, no digo todos, ni digo que este sea el caso concreto, pero sí que sé que en muchos casos casi a veces hacen un repaso prácticamente y, como digo, sirven más para aliviar una carga de producción que para hacer un alarde creativo, ¿no? Esto que os digo pues es una afirmación un poco genérica y que ha cambiado con el paso de los años e incluso depende mucho del equipo creativo que gestione la serie, ¿vale? Incluso ahora, por ejemplo, se estila mucho que en ciertas series específicas que pretenden despuntar en lo creativo o que se sabe que el dibujante va a responder bien, se ocupe también del entintado, o se potencie y se dé más peso al colorista y el entintador, ¿no? En realidad todas las funciones son muy importantes y se deben de tener en cuenta para que todas funcionen bien y sinergicen de manera correcta y la página sea perfecta. Pero luego pasa como en todo, pues que hay presiones de tiempo, hay mil problemáticas y distintos tipos de productos. Incluso en el medio del cómic hay cómic destinado a vender, a potenciar series transmedia, a desmarcarse y ofrecer una línea alternativa dentro de tu propia editorial, a arriesgarse para poder ir a por premios o a diferentes tipos de público, etcétera, ¿no? Cada producto al final va dirigido a un público concreto con las pautas y limitaciones que eso conlleva. Pero bueno, que dejamos las clases de cómic para otro día y volvemos al tomo que nos ocupa. El evento central lo lleva Olivier Coipel, que se aprecia más novel un poquito en ese sentido, ¿no? Que tiene pues trazos más toscos y un dibujo que, si bien ya quisieran muchos dibujantes, está lejos de todo el potencial que alcanzará años más adelante. Quizás su mayor problema sean los rostros, que en según qué plano descolocan un poco. No es el caso aquí, ¿vale? Pero sí que es cierto que tiene a veces en la misma página, incluso a veces en mismas viñetas, caras que están muy muy bien y otras que se ha pasado un poquito y precisamente por el contraste con la otra que está muy bien, pues destacan un poquito de más, ¿no? Pero bueno, mantiene sus clásicos dejes de dibujante que lo hicieron famoso y por los que les gusta tanto al público, ¿vale? Esa anatomía exagerada y perfecta con un gran dominio de las perspectivas y las posturas en las escenas de acción, los mentones cuadrados y esas escenas que cuando han de ser espectaculares cumple con creces, ¿vale? También se apoya en su entintador Andy Lanning y el colorista, que es común a estos 9 números, Christopher Sotomayor, ¿vale? Que presenta un color digital que no es un santo de mi devoción, la verdad, pero que funciona muy bien. Digo, no es que no sea santo de mi devoción el color digital, sino forma concreta de aplicar color digital. Pero en función del dibujante, ¿vale? Pues se acopla mejor o se acopla peor. Quizá el que peor parte se lleva es Iván Reis, porque tiene unos brillos con aerógrafo digital bastante complicado de mirar en algunas viñetas. Pero bueno, de nuevo, son cosas del producto y es verdad que los números centrales con Coipel pues son bastante potentes visualmente, ¿no? Lo bastante como para intentar volver a hacer mainstream esta etapa de nuevo y sacarla en un must-have. Y vámonos ya a hablar del cómic en sí. ¿De qué va? Pues a ver, como decía, este cómic establece a los personajes antes de Vengadores Desunidos. Y creo que es especialmente importante porque el grupo en ese entonces no era el más conocido, ¿vale? Eran Hulk, Capitán América, Iron Man, eso sí, Scott Lang, que ahora ya lo conocemos más, Pájaro de Guerra, ¿vale? Que en su momento era Miss Marvel, la que ahora será la Capitana Marvel, Sota de Corazones, Visión, Bruja Escarlata, Pantera Negra, Avispa y Chaqueta Amarilla. Chaqueta Amarilla, pues todavía, porque es Hank Pym y lo hemos visto en las pelis, aunque es bastante diferente a lo que se ve ahí.
La avispa, pues lo mismo. Un Capitán América que todavía es muy inocente y súper patriota por los años en los que se publica. Un Iron Man que aún distaba mucho de ser lo que será y menos aún lo que se muestra en las pelis. Un Scott Lang que igual os puede sonar más porque sí que se parece más a la versión de Paul Rudd. No es tan payasete, eso lo trae Paul Rudd de casa, pero sí que su historia con su hija y la custodia y demás, pues sí que es más similar a lo que hemos visto, ¿no? Pero por ejemplo, Sota de Corazones, pues apenas os sonará a nadie, salvo que lo hayáis leído previamente, ¿no? Y tiene bastante peso en la historia, e incluso tiene relevancia en Desunidos, pero si no leéis esto y no veis el por qué tiene esa relevancia, o cuál es el desarrollo de personaje, pues solo veréis un personaje que hace lo que hace y diréis, pues ya está, pero no os va a pesar, si os va a pesar más si leéis esto, ¿no? Esto no es indispensable, ni mucho menos para leer lo que Desunidos o a futuro, toda la etapa de Nuevos Vengadores y demás, pero sí que creo que le va a aportar mucha riqueza. Por eso os recomiendo concretamente esta edición, ya que en esos números adicionales que comento que trae esta edición, pues nos van a introducir y a desarrollar mucho al personaje de Sota de Corazones y a Scott Lang Ant-Man, ¿vale? Estos números no están en el Must Have y de hecho hay una cosa que pasa con Sota de Corazones en el evento central, incluso aquí en Zona Roja, ¿vale? Quiero decir, en el evento central de aquí, los números de Zona Roja que también están en el Must Have, que si no conoces a Sota de Corazones de antes o lo has leído el número que viene aquí en este, pero que no viene en el Must Have porque es el evento central, pues te vas a quedar un poco igual, vas a decir, no puede salir, ¿por qué? Claro, el por qué no puede salir o el contexto y desarrollo de ese personaje te viene en ese número adicional que aparece aquí, ¿no? El caso es que en el tomito anterior que os comentaba, el de Confianza Mundial, los Vengadores adquieren un rol de organización mundial soberana, ¿vale? Está apoyada por las Naciones Unidas, y tienen peso e influencia en todo el mundo, ¿vale? Esto se va a ver en el tomo este que os comento. Aquí me he copiado un poquito de Gambito, ¿vale? Usando cartas del Marvel Champions, ¿vale? Para indicar algunos momentos destacables que quiero comentar, así que iremos pasando paginitas y, bueno, conforme vayamos llegando a alguna, pues os iré comentando cositas, ¿no? A modo de resumen, en los 3 primeros capítulos, pues en el capítulo primero se produce una presentación del nuevo grupo y un desarrollo costumbrista, ¿no? A mí esto es algo que me gusta mucho de cómo narra Geoff Johns, que es que, como os comentaba antes, a través de acercarnos, pretende acercar a los Vengadores y a los personajes al mundo cotidiano, al mundo normal, ¿no? A las personas de a pie, y lo hace a través de un poquito el costumbrismo, ¿no? Aquí nos habla, por ejemplo, con cómo Jarvis está gestionando esta nueva sede, está intentando ponerlo todo al servicio de los personajes, y aquí habla, por ejemplo, de que no pueden faltar pues que la cocina tiene que estar surtida porque al Capitán América le gustan mucho las manzanas no sé qué tipo, a Chaqueta Amarilla se pirra por el caramelo y que no pueden faltar pechugas de pavo en el congelador para Thor. Entonces, a través de este tipo de conversaciones, esto es un ejemplo chorra, pero es cierto que a lo largo del cómic todo el rato pues se van haciendo menciones así que te pueden dar un pequeño atisbo de la personalidad de los personajes sin hacerte un uso tan explícito de ella, que también lo hacen, por supuesto, pero el hecho de que, por ejemplo, este personaje pues esté preparando pechugas de pollo para Thor porque no se sabe contener y necesita estar alimentado siempre o cosas así, pues te van a hablar también entre líneas del carácter y de esos personajes, ¿no? Incluso también en este primer número pues se nos va a presentar a Girich, que es este personajito de aquí, ¿vale? Que va a ser el enlace de los Vengadores con las Naciones Unidas y que, pues como digo, si leer estos primeros números, pues luego vas a llegar al evento central, Zona Roja, vas a ver a este tío pidiendo explicaciones para las Naciones Unidas y tal, y te vas a quedar igual que estabas porque este quién es, este por qué está aquí y esto por qué, ¿no? Momento destacable que me hizo mucha gracia y me gustó bastante es Namor, ¿no? Apareciendo aquí pues para darle un poquito un regalo, ¿no? Como de nueva etapa al Capitán América, que le trae pues esta mesa tallada allí en Atlantis, ¿no? Que será un poquito la mesa central donde organizarán las misiones y todo esto. Y me gustó, o sea, no tiene más presencia Namor en el cómic. De hecho, Capitán América le dice, bueno, pues ya que estás, si quieres ser vengador, recuerda que tiene la puerta abierta, y este se ríe y se marcha, ¿no? Pero me gustó mucho, la verdad, son pequeños detalles, son pequeñas chorradillas, pero que a mi parecer pues bastante guay, ¿no? Como digo, este primer tomo pues te va presentando un poquito al personaje, los diferentes personajes que irán haciendo el equipo, ¿vale? Y llegamos aquí, y aquí he puesto esta carta en estas 2 páginas, por primero destacar la relación de Pantera Negra y de Iron Man, que es un poquito bastante diferente que en las pelis. Para empezar porque las pelis tampoco es que llegan a compartir mucha pantalla, y para seguir porque los dos están, como comentaba al principio, muy sobreactuados. Pero aquí Pantera Negra sí que tiene un rollo que me gusta bastante, que es un poco rollo de que nadie se fía de Pantera Negra porque viene en calidad de rey a meterse en los Vengadores
y a ver un poquito realmente de qué va el grupo, para ver si son una amenaza, ¿no? Esto lo podéis ver en la serie de animación de los héroes más poderosos de la Tierra, que os la recomiendo muchísimo. Y pues entra un poquito en choque de egos con Iron Man, porque Iron Man pues es un chuleta, tiene que tenerlo todo controlado y ser el mejor del mundo, y teniendo otro gallo en el corral pues no está del todo cómodo, ¿no? Y tiene muchas conversaciones y muchas situaciones un poquito así. Me gusta el rollo que tienen, pero quizás es lo que menos me funciona por esas situaciones, como he comentado al principio, un poco sobreactuadas. Aquí vemos a Thor, que Thor se pira, Thor se marcha, le dicen, oye Thor, que tú... ¿Qué onda contigo? ¿No? ¿Te vas a venir al equipo? ¿Qué pasa contigo? Y dice que no tiene tiempo, como veis aquí, para seguir tratando con simples mortales y que tiene asuntos más importantes que atender y se marcha, se va. Pero me hace mucha gracia el cómo incluso... No es que me haga gracia, porque luego saldrá, ¿vale? Y hay un número por aquí en medio que no está recogido en estos tomos, que es que Thor vuelve, se le va un poquito la pinza y se pelea con Iron Man y con el Capitán América. Pero bueno, al margen de eso, esto es en el prólogo a Ragnarok. Aquí se marcha porque Odín cae en el sueño de Odín, perdón que lo saco de plano. Odín se duerme, ¿no? Entra en el sueño de Odín y Thor se marcha para proteger a Asgard, ¿no? Y luego pues entrarán todo ese núcleo del Ragnarok, que también lo veremos aquí en el canal porque es una etapa que me gustó bastante. Simplemente para que lo comparéis ni que sea con y lo contrastéis con el de las pelis, si no lo habéis leído pues va a ser interesante. El caso es eso, que me gustó como al principio, incluso aunque este personaje no vaya a aparecer ni vaya a ser un personaje central de la serie, te lo ponen para decirte, no, yo me piro porque no sé qué, y coge y se va, pero hace su pequeño cameo y me gustó. No esperaba verlo aquí porque sabía que no estaba en esta etapa, pero verlo aparecer, incluso con este diseño así tan chulo que tiene, ¿no? Pues me gustó. Y aquí pues seguimos viendo pues más personajes, ¿no? Un poquito pues las bromas que tienen de tamaño Chaqueta Amarilla y Ant-Man, que Ant-Man al principio pues no va a ser Vengador porque quiere pelear por la custodia de su hija, ¿vale? Y claro, siendo Vengador, pues es como, no, yo quiero ahora dedicarle tiempo a mi hija. Y eso pues se verá en el segundo número que ahora hablaremos, ¿no? Aquí vemos también pues una pequeña introducción de Sota de Corazones, ¿vale? Que es un personaje que, sin ser nada del otro mundo tampoco, me parece interesante, porque es un personaje que tiene que estar encerrado en una cámara 14 horas al día, porque es un personaje que emite una radiación por una serie de movidas, se le ha disparado la radiación que él absorbe, y antes con ir por el espacio, pues en vacío, pues no afectaba, no pasaba nada, él podía vivir y ser libre, y pues ha tenido un cambio en su metabolismo, biología, forma de comportarse, no sé cómo decirlo, pero ahora ya no ocurre, y entonces tiene que estar 14 horas al día en esta máquina absorbiéndole radiación y solo puede salir las otras 10 horas restantes, porque si no peta y es una bomba nuclear en potencia. Y bueno, hay un determinado momento que sí que te aborda un poquito a nivel ya más de trasfondo psicológico del personaje y un poco cómo se puede sentir y qué pinta aquí, ¿no? Realmente es como... que eso se ve más en el segundo cómic, ahora lo llegaremos, ¿vale? Vemos aquí un poquito la alineación de estos Vengadores, no está completa, porque como digo, falta Sota de Corazones, falta Scott Lang, que se acabará uniendo. Aquí ya empieza este capítulo 2, que como digo ya empieza a tener más peso y a explicarte más cosas de Sota de Corazones, pero también de Scott Lang, que Scott Lang pues es súper reputado porque ha sido un vengador, pero en el juicio por la custodia le dicen no te puedo dar la custodia de tu hija porque eres un vengador, y si pasa cualquier movida, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar a tu hija sola para salvar al mundo? Yo te lo agradezco infinitamente, pero no puedo dejar una niña en custodia de una persona que puede que se vaya en cualquier momento para hacer otra cosa más importante, o que tenga enemigos que vayan a casa a ir a por ella. No puedo cederte esa responsabilidad. Y entonces, pues claro, tiene ahí un trasunto de crisis, de depresión, ¿no? Depresión, no es una depresión como tal. Sí que tiene ahí un poquito ese drama este personaje, y por otro lado pues Sota de Corazones, que pues no es capaz tampoco de vivir su vida con normalidad. De hecho, son un poquito dos caras de la misma moneda, porque los dos tienen un poco una personalidad parecida, se odian, juega mucho la serie a ponerlos siempre en el mismo equipo porque no se aguantan el uno al otro, porque al final Scott Lang pues es como, me han dicho que no la custodia de mi hija porque soy un vengador, pues por lo menos soy un vengador y me voy a dedicar a proteger el mundo para ella. Y llega y dice, oye, que me lo he pensado mejor, que me quedo con vosotros, y todo el mundo, qué guay, que no sé qué, y este, que no deja de sufrir y que también es un poquito cretino, ¿no? Pues le dice que ya está, así de fácil, vienes, dices que quieres algo y te lo dan, ¿no? Porque eres tú así de chulo. Y entonces se queda un poco pensando, pero al mismo tiempo es como, es que no tengo otra cosa que hacer ni a la que dedicarme, porque esto ya me ha manchado el resto de cosas de mi vida, ¿no? Y este pues tampoco puede hacer otra cosa, porque ahora como le ha cambiado eso, es como, yo estoy aquí
no sé muy bien por qué, de hecho tiene ese drama, y llega un momento puntual en la serie en la que le preguntan ¿tú por qué formas parte de los Vengadores? ¿Por qué quieres quedarte a proteger el mundo? Y dice, no lo sé, porque realmente es un personaje que está todo el rato quejándose, que está a disgusto con todo el mundo, está peleado con todo el mundo, nadie se fía del todo de él, porque es como, tienes que estar mucho tiempo ahí metido porque eres una bomba andante, pero ¿y si no te metes? ¿Y si la máquina no funciona tan bien como dice? ¿Y si revientas? Y encima tampoco es que sea muy amable el muchacho. Entonces tiene ahí un poco ese juego de yo en el fondo, ¿por qué estoy aquí? O sea, ¿por qué me he sometido a esto para ayudar a una gente que ni me importa tanto, ni en el fondo quiero ayudarles, ni les caigo bien, ni ellos a mí? ¿Qué es lo que me ata a mí a esto, no? Y también tiene un poco esa reflexión del personaje que a mí me parece bastante chula. No quita que evidentemente pues tengan los típicos momentos de cómic de superhéroes de pegarse tollinas, ocurre siempre. Pero a mí lo que más me interesa no son en sí las tollinas, que eso puede dar lugar a una imagen chula si el dibujante así lo logra, ¿no? Pero me interesa más que en ese contexto de ficción, de exageración absoluta, con poderes y en el que todo se magnifica tanto, porque siempre es una crisis mundial, cómo pese a todo ello, pues lo más primario, ¿no? Esas sensaciones, esas emociones, esa moralidad, ¿no? Cómo se abre camino y cómo afecta a las decisiones en un contexto tan exacerbado y tan exagerado como puede ser pues esto de los superhéroes, ¿no? Y aquí ya digo que sin esperar tampoco la gran cosa, de repente me encontré con ciertos desarrollos, ciertas pautas, pinceladas de los personajes que me parecieron pues bastante entretenidos y bastante interesantes. Vaya, no las esperaba y me parece que están bastante bien. Y este tercer número, que se basa un poquito pues en Falcon y Gyrich de protagonista, porque Falcon no se termina de fiar mucho de Gyrich y pues lo sigue un poquito hasta descubrir un poquito qué trama y qué conspira, a quién le pasa información, quién está por encima y un poquito tenerlo controlado, ¿no? No voy a profundizar tampoco muchísimo a nivel de haceros spoiler, como por ejemplo qué es lo que tramaba Gyrich, que os he dicho que este número trataba de ver un poquito qué pasaba ahí. No os voy a hacer spoiler porque creo que la idea es que lo leáis un poquito o a lo mejor tenéis ese interés. No sé si preferís que os hable con más spoiler a futuro, me lo podéis comentar y yo no tengo ningún problema en tratar con más spoiler y hacer un desgrane mayor de la historia. Y pasamos ya a este evento central, como digo, que da nombre al tomo, que es este Zona Roja, ¿vale? Que la premisa es, pues empieza a aparecer una bruma roja aquí en el Monte Rushmore, que pues empieza como a devorar la carne de la gente, ¿no? Es como una bacteria que se come la carne de la gente hiperacelerada, ¿vale? Básicamente. Y se dispone de una manera que pues se va extendiendo pues desde el centro de donde surge todo, la zona cero, pero aprovechando las corrientes de aire y tal, empieza a haber peligrosidad para que se extienda incluso a todo Estados Unidos, ¿no? Pues eso es un poquito la premisa. Luego pues ya los Vengadores se meten un poquito por medio, a ver qué ocurre, qué deja de ocurrir y demás. Pero este primer capítulo, este primer número dentro de lo que es la saga de 5 números de Zona Roja, está llevado poniendo de protagonistas a los civiles afectados y me parece un acierto total, porque o sea, no esperaba eso. Normalmente los civiles, a ver, tampoco es que sea un cómic de repente de lo que no es, ¿vale? Sirve a la americanada que sirve, porque ahora veremos el desenlace de eso, pero está muy bien llevado, creo. Normalmente los civiles son una excusa, bajas, ¿vale? Pues para que el protagonista se mueva, ¿vale? Sirvan de detonante, pues para que hagan algo. Aquí, por supuesto, también son el detonante de que aparezcan los Vengadores y empiece la historia. Pero durante todo el número se les da un peso en el que son los protagonistas. No aparece ningún personaje y solo aparece esta gente asustada, empezando a huir, viendo los efectos sobre alguna gente que tienen a su alrededor, intentando escapar. Sobre todo, se convierte en protagonista una familia, una pareja con su chiquillo, que empiezan a huir asustados. De hecho, ambos acaban falleciendo y el único que sobrevive es el niño, ¿no? Empieza de una manera muy interesante, veis, de aquí tenía esta carta, porque pone el foco en ellos. De repente es una peli de catástrofes esto, ¿vale? Y no esperaba eso, esperaba que pues pasara cualquier cosa y enseguida aparecen los Vengadores y empieza el cómic. Pero no, se toman sus 20 páginas y pico dándote a entender cómo cunde el pánico y el caos en la gente, cómo huyen despavoridos, desesperados, sin tener ningún tipo de opción, porque la humanidad no es capaz de vencer, excepto cuando aparecen los Vengadores y los superhéroes y los Estados Unidos al poder. Que eso es por lo que decía que sirve a una americanada, ¿vale? Porque es cierto que todo esto, estando muy chulo como está, que a mí me encantó, sirve a una imagen que si bien es muy potente y que está muy bien llevada, que es la del Capitán América recogiendo a ese niño superviviente y diciendo: tranquilo chico, que te vamos a llevar a casa, soy el Capitán América, te lo prometo y nunca incumplo mis promesas. Es muy potente ese Capitán América llegando aquí, pero no deja de servir
a ese discurso un poquito del ejército estadounidense llegando a salvar la situación y de ese Estados Unidos metiéndose por medio, porque recordemos que esto es cierto que es suelo estadounidense, pero incluso en este propio cómic les hacen mención varias veces sobre que no tienen potestad y que aunque ahora tengan la soberanía y la alianza con las Naciones Unidas y tal, tienen que pasar una serie de trámites burocráticos antes de entrometerse en cualquier sitio, incluso en Estados Unidos, porque ya no se consideran aliados americanos, porque ahora tienen intereses más allá de Estados Unidos. Y esto pues un poco es, nosotros iremos donde haya civiles, o sea donde haya problemas y donde se nos necesite. Y evidentemente la premisa de estos a este nivel es muy naif y muy blanca, muy de queremos salvar el mundo y ser todos buenos y que todo el mundo esté feliz y contento, pero evidentemente esto es, como decía al principio, fruto de una época, y esta introducción, si bien es muy efectiva, también es muy efectista, ¿vale? Y provoca lo que provoca, habiendo propuesto pues lo que propone, ¿no? Sin embargo, a mí me gustó mucho, ya digo, siendo conscientes de lo que es y de lo que provoca, de lo que pretende conseguir, a mí me gustó mucho que el primer número de los 5 sea una peli de catástrofe con los personajes intentando sobrevivir a un cataclismo que no saben cómo afrontar. Y es innegable también que el Capitán América aquí llegando diciendo tranquilo chico que te llegamos a casa, tú te lo pones en una película, la música a tope porque bueno, la desesperación, la muerte, ¿no? que te acecha en esa bruma roja y de repente aparece esa mano que te ayuda y ves aparecer un montón de helicópteros y a los superhéroes que te van a sacar de eso, ¿no? Pues es un por la izquierda, ¿no? Como dirían en Endgame, ¿no? Es ese tipo de escena. Seguimos avanzando, ¿no? Por aquí, pues tenemos, pues ya digo, pues aparecen los personajes, aquí pues ya llega el resto del equipo, ¿no? Que son pues un poquito de momento estos. Esta es Pájaro de Guerra, que es Carol Danvers, la que posteriormente sería Capitana Marvel, previamente sería Miss Marvel, y aquí en este momento era Pájaro de Guerra, que es un personaje que me ha gustado bastante, porque ya le vemos esa vertiente militar y esa vertiente de liderazgo que tiene, gestionando todos los equipos militares y cargándose el peso sobre sus hombros de tomar las decisiones difíciles, de no tenemos personal ni equipo para evacuar a todo el mundo, yo me meto aquí y vosotros dos haced esto de aquí, pero no tenemos personal, estos de aquí van a morir, entonces ¿a por cuál de estos dos vamos? Y ella teniendo que tomar decisiones difíciles y todo eso se ve aquí. No es que profundicen tampoco muchísimo, porque ya digo, es un protagonismo coral el que hay en el cómic, pero de nuevo me ha gustado más de lo que... Yo no soy muy fan de Capitana Marvel, tampoco de su fase en Miss Marvel, creo que está bien, pero tampoco es la leche y me ha gustado aquí. Ahora con esta segunda relectura que le daré a propósito de las reseñas, pues a ver si me cambia la opinión, que espero que sí. Pero por lo pronto me ha gustado bastante esa personalidad de Carol Danvers. Como guiño adicional, me gusta mucho el diseño de la Bruja Escarlata en el cómic, ¿vale? Con su capuchita, con este traje. No se la ve mucho porque no es muy protagonista, aparece haciendo 4 cosas y un poco por los poderes masivos que tiene, ¿no? Para que en este momento tampoco era tan hiper mega poderosa, simplemente con su magia del caos puede alterar probabilidades para que las cosas se encaminen hacia donde ella quiere. Tipo, pues a uno le quita el resfriado, ¿no? No sé si es en este o en el de Hulka, pero es en plan de voy a alterar las probabilidades para que todas las moléculas del resfriado que tienes en tu cuerpo, justamente en este estornudo, las has echado todas y ya no estás resfriado. Es como... Bueno, ese es el nivel de poderes que maneja ella, ¿no? No es que se haga chapuzas, hace cosas más importantes, pero que no hace cambios de realidad ni demás todavía. Sin embargo, el diseño que tiene con la diadema, este traje así como... me gusta, o sea, porque no está tampoco tan sexualizado como en otros casos, y con la capucha y tal, además también acompaña mucho al dibujante, la verdad, pero me gustó bastante. Me gusta mucho también que el equipo, pese a que no son las primeras espadas de Marvel, o sea, a ver, está el Capitán América, pero Iron Man, por ejemplo, está desaparecido, ¿no? Ahora son más conocidos a raíz de todo el boom de las pelis, pero no eran los personajes archiconocidos que son hoy en día, ni mucho menos. Pero pese a todo, funcionan muy bien como equipo, se complementan muy bien y son muy divertidos de leer. Además tienen referencia casi constante a las vivencias que han tenido pasadas para ubicarte muy bien en el momento actual y que aunque no te hayas leído anteriores cosas, sepas un poquito de qué va y si uno le hace una broma al otro, la vas a entender muy bien sin necesidad de caer tampoco en la excesiva explicación. Es parte del encanto también que tienen los Vengadores, ¿no? Que el grupo en sí mola. Luego los integrantes van variando casi siempre, además, como en casi todos los grupos estos, pues los Vengadores especialmente. Pero si estás aquí metido es porque vas a molar, normalmente, ¿vale?
funciona bastante guay. Además también esto me recordó mucho a un capítulo que hay en la serie que os decía antes, de los Vengadores más poderosos de la Tierra, que pasa algo parecido, pero en lugar de ser una zona roja en la que es una bacteria que se come la carne y todo el rollo, es el mundo gamma. Hay una especie de zona verde en vez de roja, que todo el que entra ahí se convierte en una especie de Hulk. Y también entran con trajes así, equipos así, es un poquito a ver qué ha pasado con ese desastre biológico y tal, y me recordó un poco, la verdad. Y pues aquí empezamos a ver ya pues un cameo del Dr. Foster, Bill Foster, ¿no? En Goliath, que pues, es un poquito la referencia a la que acuden Pantera Negra y Iron Man pues para estudiar cosas. Estos dos están un poquito más en la vertiente de inteligencia del equipo. Pantera Negra también es un tío que es súper capaz y muy inteligente, pero sobre todo también es un tío con un laboratorio privado ahí en Wakanda bestial, ¿no? Vanguardista en cuanto a tecnología y en cuanto a medios. Entonces pues Iron Man con su ego de yo lo analizo, yo lo no sé qué, que lo analicen los míos, y Pantera Negra pues también sacándose la chorra y diciendo lo mío lo pongo al servicio de esto porque aquí hay que salvar gente y menos egos y menos historias, pero lo dice con tanta prepotencia que salta su ego y su ego salta sobre este y están todo el rato así un poquito los dos, ¿no? Avanzamos un poquito más, ¿no? Tampoco vamos aquí a mostrarlo todo, quiero llegar a diferentes puntos. Ya digo, tiene imágenes que son bastante espectaculares el cómic, ¿eh? O sea, si bien os decía antes al principio lo de Oliver Coipel y que pues a futuro mejor, porque evidentemente pues con el tiempo mejora como el buen vino, y tiene incluso más potencia en el dibujo y el color digital, con Oliver Coipel en este caso funciona bastante bien, este colorista quiero decir, ¿vale? No es que el color digital funcione mal. Siempre hablo de términos relativos a lo que estamos hablando y estamos viendo concretamente. En anteriores números pues era más raro, no más raro, pero tenía menos gracia, menos llamativo. Aquí como todos en esa bruma, en esa espesura, hay tanta predominancia de los colores, con páginas impresas a sangre incluso, ¿no? Que el color llega hasta los bordes y la propia viñeta y demás, pues gana muchos enteros, la verdad. Seguimos avanzando por aquí y llegamos a esta página, ¿vale? En el que se descubre un poquito pues que esta movida ha procedido de un laboratorio secreto biológico, o sea, de armas biológicas, perdón, del propio Estados Unidos. Y es que el cómic pues también trata un poco la crítica a Estados Unidos con su armamento y el terrorismo de guerra, ¿no? Siendo ellos muchas veces los propios causantes, aunque esto se diluye un poquito hacia el final y se convierte en la clásica pelea bueno contra malo, que quizás es lo peor del cómic, la resolución, sí que te mete un poquito la semillita de espérate un momento que nosotros somos los salvadores, pero venimos a salvar algo que hemos causado nosotros mismos. Y aquí ya empieza un poquito esa sombra de duda que poquito a poco irá manchando la intachable fe del Capitán América por su país y por su gobierno, y que se irá acrecentando a medida que avanza hasta culminar en esa guerra civil y en toda la crisis de fe con el propio sistema, y que luego irá un poquito fuera de la línea hasta que finalmente él llega y tome las riendas, ¿no? Cuando ya él pues se hace director de S.H.I.E.L.D. y todo este rollo para dirigir él y asegurarse de que las cosas funcionan como tienen que funcionar. Pero bueno, que ya digo, luego esto se desdibuja, pero sí que te plantea ese concepto un poquito de que los malos somos nosotros mismos, ¿no? Pues el cómic avanza, van descubriendo un poquito qué pasó realmente, descubrimos que Ima estaba tras el ataque, o hubo un primer intento de Ima, luego veremos que de nuevo pues Ima no dejan de ser peones financiados por otra gente, entonces claro, ¿quién financia a Ima? ¿Quién le ha dicho a Ima que vaya? ¿No? Es un poquito ese desarrollo, ¿vale? De la historia que te va pues ir dando pasito a paso hasta que al final se descubre realmente pues el centro de la historia. Aquí pues vemos que la cosa se complica y que necesitan pues tirar de sota de corazones para ayudar a Hulka, porque ha tenido una fuga en el traje, ¿vale? Ha habido en la batalla contra Ima, se ha dañado su traje y la bacteria esta, el gas, la bruma, le ha entrado dentro y pues la está devorando. Aguanta mejor que la gente por sus propios poderes, pero le está afectando. Entonces llaman a sota de corazones, que es lo que habéis visto un poquito antes, que Ant-Man pues se tiene que infiltrar y reventar la cámara esta que le absorbe la radiación desde dentro, para que Sota de Corazones venga corriendo como un reactor y a sacarla de allí. Pero la lía más aún, incluso, ¿vale? Lo vemos por aquí, ya que como Sota de Corazones absorbe radiación y Hulka emite radiación gamma, pues la lía más todavía. Esto será el detonante de la siguiente historia que veremos en el siguiente tomo, que es la de la búsqueda de Hulka, pero que ya pues te va sentando un poquito pues esos precedentes, ¿vale? A mí Sota de Corazones, ya os digo, me gusta bastante porque con este cómic pasa de ser ¿pero quién es este tío? ¿Qué me estás contando? ¿Qué cutrada? Sota de Corazones con un corazón pintado en el ojo, ¿qué es esto? A ostras, pues mola, no es lo mejor que he leído tampoco, pero es bastante mejor de lo que me esperaba. De hecho es un personaje interesante y que se presta a dar mucho juego dentro de lo que es la alineación, ¿no? Como os comentaba, pues Pájaro de Guerra mola mucho, ¿vale?
tomando esas decisiones. Y bueno, aquí vemos un poquito pues esa Hulka desatada que os comentaba, ¿no? Y que a raíz de aquí pues se enfrenta un poquito al equipo, ¿vale? Vemos aquí que Hulka pues tiene cierta disposición a cargarse a Visión por algún motivo, ¿vale? Esta será la primera de las veces que se lo carga, pero bueno, bastante bien, ¿verdad? Bastante espectacular, ya os digo, este tipo, cuando se tiene que ocupar de hacer páginas espectaculares, pues aquí ya vemos que lo son bastante, ¿vale? Funciona muy bien el cómic. Pájaro de guerra aquí es lo que os decía, tomando esas decisiones complicadas, ¿no? De a quién rescatar cuando tienes recursos limitados. Cómo te afecta eso un poco, ¿no? Aquí seguimos pues viendo al Iron Man y al Pantera Negra pues haciendo el macarra, ¿no? Vamos a hacer aquí un pequeño salto en el tiempo, ¿vale? Para no haceros tanto spoiler. Y nada, al final el bien vence al mal de una manera un poco patética. No patética, pero un poquito cliché, un poquito genérica. No lo muestro por no hacer spoiler, ¿vale? Indicadme, como decía, si preferís que a futuro reseñe el cómic en vez de tanto salto, sino que sí que vayamos más punto por punto, pero bueno, que es un final pues un poquito regular, ¿no? Porque toda esa cosita que te iban planteando de pero los malos somos nosotros mismos, nosotros estamos investigando, estamos matando a nuestra propia gente, ¿qué está pasando? De repente es una conspiración de un tipo muy concreto que encima resulta que no es quien dice ser y que dices, ah, bueno, o sea que al final los malos no somos nosotros, ¿no? Siempre es el otro, pero que se enmascara y que, vale. La crítica la tachamos entonces, ¿no? Es un poco eso. Entonces, ahí es donde más patina. Pequeño inciso para que veáis lo que mola la Bruja Escarlata, es que mirad qué pedazo de diseño y mirad aquí esto, ¿vale? Esto es un hechizo que hace para formar un muro de fuego y contener todo lo que es la bruma roja en una zona y que no se empieza a disipar por Estados Unidos porque empiezan a alertar de que empieza a haber condiciones climáticas de viento y de cosas que van a irla moviendo a zonas mucho más pobladas y que no tienen medios para hacer una evacuación tan rápida. Entonces esta pues intenta ralentizar lo máximo posible esa bruma roja, ¿no? Y nada, nos vemos al final, ¿vale? En la que el Capitán América pues tiene una charla con el señor presidente de los Estados Unidos diciendo pues que limpien el resto de los laboratorios secretos experimentales de Estados Unidos porque pues no se quiere encontrar otro. Y no quiere descubrir que Estados Unidos es malo malísimo. El Presi pues le dice que no se raye y el Capi pues asiente americanamente, ¿no? No le queda nada que tragar al bueno del Capitán América. Angélico. Y así termina la historia un poco, ¿vale? Vuelven a recoger eso que sembraron al principio del niño, en el que por fin pues lo han devuelto a casa. El niño sonríe también americanamente con ese rubio de ojos azules tan patriótico, porque bueno, Visión y la Bruja Escarlata, ¿no? Que ya empiezan a fantasear un poquito porque ya no están juntos como pareja. De hecho, de primeras estos dos tienen un encontronazo porque ya no son pareja y esta es como, hola Visión, y este es como muy seco, pero luego se da cuenta, se disculpa y dice, no estoy siendo seco por ser borde, sino porque en mi programación, si no hay este tipo de relaciones, pasa por ser este tipo de personalidad. Discúlpame, voy a intentar modificarla y todo. Entonces tienen ahí un pequeño juego y tal, y de nuevo, como decía, recogen a este niño que se ha quedado sin casa, sin familia y sin vida probablemente, pero que sonríe muy bien porque están estos dos aquí que, haciendo una especie de analogía de familia por lo que vendrá a futuro, pues son un poquito los encargados de cuidar de este niño. Tampoco de cuidarlo porque no se volverá a ver nunca más de lo jamás es este niño. Simplemente pues de ir a visitarlo al hospital y de recuperar esa frase de los Vengadores. Te hicieron la promesa de volver a traerte a casa y los Vengadores han cumplido su promesa porque siempre cumplimos nuestras promesas, ¿no? Y ese es un poquito el final de esta historia. Así que nada, aquí tenemos este cómic de los Vengadores que nos va a situar en la condición de Vengadores como Estado soberano en el mundo y que, como digo, pues nos va a desarrollar estos personajes, algunos que no son tan conocidos, pero que sí que son interesantes, y que pues también nos va a aportar una nota épica en las hazañas del grupo, introduciéndose en temas más terrenales. Aquí no hay alienígenas infiltrados ni cosas tan grandilocuentes de amenazas de escalas mundiales, sino un proyecto secreto americano que se ha salido de madre y unos personajes con peso político que tienen que decidir cómo proceder y que empiezan a verse envueltos en problemas más complejos que una cara a la que darle un puñetazo. Aún les queda mucho recorrido, muchos desengaños que llevarse, pero esto empieza aquí. Y por mi parte, pues cómic muy recomendado, sobre todo en esta edición, como os decía, porque creo que de lo contrario os vais a perder los mejores números del cómic, que son precisamente los que te desarrollan más aún a nivel introspectivo o a un nivel más personal, no introspectivo tampoco, pero sí que a un nivel más personal los personajes. Los dibujados por Coibel, que son los centrales de Zona Roja, son muy chulos,
pero el desarrollo de los personajes más trascendente está al comienzo del tomo. Y bueno, aquí empieza nuestro ciclo de Marvel por el universo 616. Si os gusta, pues dadle me gusta al vídeo, comentadme qué os ha parecido y si lo habéis leído y qué opinión os merece y todo esto. Compartid que es vida y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, chao.